Gloria a Dios. Un ejemplo digno de imitar. El ser humano por naturaleza tiene la tendencia, o tenemos la tendencia, de mirar a alguien para imitar o emular. Lo terrible es que desafortunadamente los íconos o las personas que se levantan como figuras para ser imitadas, la sociedad prefiere los que toman el camino del mal. Desafortunadamente. Por eso es que las películas, las series siempre presentan a ese superhombre. Él solo mata como a 100, ¿cierto? Él conquista a todas las chicas, todas se babean por él. Y así. O sea, desde una óptica carnal. Pero una persona que quiera seguir las pisadas de Cristo, pues nadie la quiere imitar. De hecho, ¿por qué muchas personas no quieren ser cristianos? Porque dicen, me toca quedarme callado, me toca aguantarme todo. O sea, amén. Quisieran que todos fueran, no, buenos versos como Sansón, que Dios me quiera para matarlo. Amén. Y esa es la razón por la cual cuando Cristo vino no lo aceptaron, porque ellos querían ver a un libertador de caballo y espada. Y resulta que el Señor llegó con una mula y prestada. Amén, hermanos. Entonces, nosotros debemos mirar, porque esa capacidad sí nos la da el Señor, a quién vamos a imitar. ¿A quién? Y aquí el Señor nos presenta un ejemplo digno de imitar. Aquí encontramos varios personajes en este pasaje del buen samaritano, como es en primer lugar el intérprete de la ley y el escriba. Está también obviamente el Señor, y el Señor le presenta una figura, una parábola, en la que hay otros personajes, como es el hombre que desciende de Jerusalén a Jericó, los ladrones que siempre están por ahí mirando, pero también el sacerdote, el levita y el samaritano. Gloria al Señor. El Señor presenta una escena con diferentes tópicos para dar una enseñanza muy clara y por qué nosotros debemos escoger a quién vamos a imitar. Gloria al Señor para siempre. El Señor les está hablando de la importancia de la salvación, porque resulta que el Señor recibe la comisión de los 70, que ellos fueron a predicar el Evangelio, y dice la Biblia que ellos llegaron gozosos. Dice el versículo 17, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Pero el Señor le dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Pero no se regocijen porque los espíritus se os sujetan. Regocíjense de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. O sea, no se gocen tanto por lo que hagan, sino por lo que sean delante de Dios. Amén. Entonces el Señor les habla y les dice de una manera muy personal, yo alabo a mi Padre porque estas cosas se las guardó, se las escondió a los sabios y se las reveló a los pequeños, a los niños. Amén. En esa comunicación que estaba haciendo el Señor, termina diciéndoles el 23, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Esto produjo en el escriba, en ese intérprete de la ley, que estaba ahí oyendo no para convertirse, sino para ver qué predicaba a Cristo. De una vez le produjo una tentación de tentar a Cristo, un deseo de probar a Cristo. Por eso dice ahí, y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y le dijo, ¿para qué? Para probarlo. O sea, no le dijo para él aprender, sino, vamos a ver con qué me sale esto.
Y la pregunta es muy clara. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? El escriba se acerca al Señor con una pregunta cauciosa, abiertamente con el deseo de buscarle cómo hacer caer al Señor. La pregunta dice, ¿qué haré? Amén. Aunque en esa pregunta hay una dualidad de conceptos, porque el escriba tiene claro que la vida eterna no se gana, se hereda. Eso es muy importante, que nosotros tengamos claro. Usted y yo no nos ganamos el cielo, lo heredamos. Amén, hermanos. A nosotros la Biblia nos enseñó que nosotros nos ganamos el cielo haciendo obras de misericordia, que el que peca y reza empata. La Biblia dice que no es así. Nosotros heredamos, o sea, para yo poder heredar, ¿qué es lo que tengo que ser? Es hijo, no más. O sea, la clave es ser hijo de Dios. ¿Y cómo soy hijo de Dios? La Biblia está muy clara. El que creyere y reconociera a Jesús en su corazón como su único y suficiente Salvador será salvo. Amén. Será constituido hijo de Dios, no por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Esa parte la tenía clara y bien clara el escriba, pero la otra parte, ¿qué haré? Ya estaba eso que era muy común en ellos, la jactancia personal de lo que hacían. O sea, como decirse, ¿cuál es la obra que debo hacer para yo ganarme la vida eterna? Que no está bien. Nosotros debemos hacer obras de justicia, pero no para ganarnos la vida eterna, sino porque somos herederos de la vida eterna. Porque somos hijos de Dios. ¿Cómo vamos a actuar como hijos del diablo? Pero ese es el efecto, no la causa. ¿Cuánto podemos bendecir al Señor? Ahora, el Señor lo confronta y le dice, porque el Señor es el mejor evangelizador, el mejor ganador de almas, el mejor predicador, el mejor maestro, el mejor de lo mejor. Mire que el Señor, o todo aquel que vino, como él mismo le dice, a nadie echa fuera. Él no le dijo, ay, fijo, falta respeto o nada. No lo confrontó. Le respondió con otra pregunta, que es una forma que desde el punto de vista filosófico es una herencia de Platón, que es la mayéutica, es la manera de responder con otra pregunta. Gloria al Señor. Y así mismo la propia persona se responde, sin necesidad de insultarlo ni de tratarlo mal, sino la idea es llevarlo a un consenso de que se salga a la luz la verdad. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? O sea, el Señor le está diciendo, cuando usted me hace esta pregunta, me da a entender que usted lee, porque usted es un escriba. Él era de las personas exclusivas que podían leer y transcribir la ley. Cualquiera no podía. Amén. Para ser un escriba, los judíos tenían unas restricciones muy severas. Y él era consciente de eso. Pero entonces el Señor le dice, por lo que usted me está preguntando, parece que usted simplemente transcribe, pero no entiende lo que usted está leyendo para transcribir. Entonces él se siente aludido y le responde diciendo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. El Señor le dice, bien has respondido. Es decir, el Señor le dice, varón, usted reconoce la autoridad de la palabra de Dios. Usted sabe que la respuesta a todas nuestras interrogantes con respecto a Dios y con respecto a la vida están en la Biblia, en la palabra de Dios. Gloria al Señor. Sin embargo, el Señor le dice, muy bien, usted ya se sabe la letra, ahora vaya allá. Y es ahí donde muchas personas fracasan. Saben hacer lo bueno, pero no lo hacen. Y la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Y el que conscientemente peca recibirá mayores azotes.
¿Cuánto podemos bendecir a Cristo? Gloria a Dios. Entonces, aquí nuevamente emerge de una manera maravillosa y deslumbrante la sabiduría y el amor de Cristo por las almas. El Señor nunca desechó a nadie. Él le dice, para responderle algo que Cristo notó en su corazón, porque la Biblia dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús. Entonces el Señor, conociendo lo que había en el corazón de este hombre, y el Señor viendo la necesidad espiritual de este hombre, porque a pesar de que estaba, pues sus vestiduras eran de un escriba, cualquiera diría, no, este es salvo, pero por lo que está hablando da a entender que no es salvo. Entonces el Señor le dice de una forma muy figurativa, muy clara, que él lo podía entender, una parábola. Y él le dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron hiriéndole y se fueron y le dejaron medio muerto. El Señor le presenta una escena muy vívida. Luego le dice, ese hombre quedó tirado ahí, desamparado, pero de pronto iba pasando un sacerdote, luego pasó un levita y por último pasó un samaritano. Y el samaritano fue el que lo auxilió. Cuando el Señor toma, por ejemplo, un samaritano, era muy importante para dar a entender la enseñanza a este escriba, que se justificaba a sí mismo para poder interrogar al Señor. Nosotros, por lo general, cuando queremos juzgar a alguien es porque internamente nos estamos justificando nosotros como mejores que esa persona. Aunque no lo digamos, nos sentimos como con el derecho de decir, pero es que yo tengo autoridad. Como se acuerdan el fariseo, Señor, te doy gracias porque no soy como fulanito. Pero aquí no importa es cómo yo soy ante mi prójimo, sino cómo soy ante Dios. Gloria a Dios. Entonces, para entender un poquito esto, hermano, vamos un momento, por favor, al Evangelio según San Juan, el capítulo 4, el versículo 9. San Juan 4:9 dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Resulta, hermanos, que los samaritanos eran rechazados por los judíos porque ellos se habían mezclado con los gentiles. Por eso, hermanos, ellos habían tomado la actitud, hermanos, de discriminar y desechar. Por ejemplo, gracias a Dios que esa mala manera de hablar poco a poco se puede esfumando del argot cristiano. Por ejemplo, cuando había una persona que profesaba ser cristiano, pero sin conversión, y le decía hermano, el otro le decía, ni primo. Amén. No quiere decir que vamos a avalar su conducta, pero ¿y qué mirará Dios con la dignidad de esa persona que está siendo ofendida? ¿Cómo lo ve Dios? O sea, ante los hombres podemos quedar bien nosotros, pero ante Dios, esa criatura, por ella también murió Cristo. Y si soy consciente que está equivocada, con esa actitud mía, no le estoy acercando, la estoy rechazando para que se vaya más a la Biblia. Amén, hermanos. Entonces, por eso los judíos rechazaban a los samaritanos, porque eran una mezcla entre judíos o israelitas y gentiles. Entonces decía, ustedes no conservaron el linaje, ustedes son unos apóstatas, y no les hablaban. Ahí mire que la mujer se sorprende cuando Cristo le dice, dame beber, ni siquiera le hablaban. Amén. Y en todo eso Cristo vino a abolir, porque Cristo vino a salvar ¿a cuántos hombres? A todos. Gloria a Dios. En Cristo somos uno. Gloria al Señor. En el Evangelio según San Juan, también el capítulo 8, el versículo 48. ¿Te puede bendecir al Señor? Mire,
Yo pienso que la mejor manera de hacer entender a una persona de esas que profesa el Evangelio pero no lo vive es dando testimonio. Porque ellos internamente saben que están mal. Ellos internamente saben que cuando se van a acercar a la presencia del Señor, el Espíritu Santo les compunge y convence de pecado y les dice claramente: el que es amigo del mundo es enemigo mío. Y ese trabajo lo hace el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Amén, hermano. ¿Cuánto podemos bendecir a Cristo? Entonces, dice en San Juan 8:48: respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? A Cristo lo trataron de samaritano. Los religiosos, los que se creían santos, lo trataron de samaritano. Y que para ellos, ¿cómo consideraron un samaritano? Que estaba poseído por el diablo. O sea, mire hasta dónde se llegó esto, hermano. Tratar a Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el que vino a echar fuera al diablo, lo trataron de servidor de Satanás. Lo trataron de endemoniado. ¿Por qué? Por esa ignorancia espiritual. ¿Cuánto podemos bendecir a Cristo? Amén, hermano. Eso no podemos, hermano. Nosotros, Dios nos dio una materia gris para usarla. Hay gente que piensa que porque uno se convierte en el Hijo de Dios, entonces ya uno no piensa. No. ¿Quién dijo que la fe pelea con la razón? Nunca. Alabado el nombre del Señor. Nunca. Lo que pasa es que una cosa es discernir con la mente y otra cosa es discernir con el Espíritu. Pero cuando vamos guiados por el Espíritu de Dios, las cosas se, hermano, complementan, no se contradicen. Alabado. La ciencia nunca ha podido contradecir a la palabra de Dios. La ha corroborado, la ha avalado. Alabado el nombre del Señor. Amén, hermanos. ¿Cuánto podemos bendecir a Cristo? El problema siempre ha estado en el corazón, en el pecado. Cuando las personas se llenan de orgullo y quieren marcar esa brecha, hacer una cima entre la fe y la razón. No, porque Dios es la fuente de toda sabiduría. Si alguien tiene inteligencia y sabiduría, no se la da el diablo, se la da Dios. Lo que pasa es que el diablo la manipula, el Señor lo reprende. Amén, hermanos. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Bendito el Señor para siempre. Entonces, a los samaritanos los trataban como casi un grupo descarriado y endemoniado. Terrible, ¿cierto? Pero mire más, Mateo 10. Mateo 10:5. Y aunque estas palabras las dijo el Señor, no las dijo por despreciarlos, sino por causa de el tiempo del propósito. Porque luego lo vemos al Señor ordenando que vayan allá. Pero en Mateo 10:5 dice: a estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis. Es decir, ¿por qué razón el Señor les dice esto? La respuesta está en el versículo siguiente: sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, el Señor tenía claro que en el propósito sempiterno del Padre, lo primero que tenían que ir era a las ovejas perdidas, para que ellos conociesen, porque a ellos fueron dados el pacto, el culto, la gloria, la promesa. Para que no quedara ninguna duda de que cuando ellos rechazaran, toda la bendición iba a decaer sobre los gentiles. Entonces el Señor es muy sabio, Él es muy ordenado, Él es muy respetuoso. Amén. Pero los judíos, o sea, el pueblo del común, no hablaban a los samaritanos. Los trataban poseídos por el diablo, porque también los consideraban excluidos, separados del reino de Dios. Es decir, según ellos nunca podrían ser salvos. Entonces, si ellos nunca podrían ser salvos, ¿para qué les predica el Evangelio? Amén. En este caso el Señor no les dice: no vayan donde ellos para que no les prediquen y no sean salvos, sino: no es el tiempo todavía, esperen, predíquele primero a las ovejas perdidas. Cuando ellos rechacen y no quieran, entonces nos vamos a ir para allá.
Esto fue empezando el ministerio de Cristo. Pero usted mira en los años, sobre todo en el último año del ministerio de Cristo, que en Samaria el Señor predicó. Amén. Gloria a Dios. E inclusive corrigió a Juan porque en una aldea de samaritanos no lo quisieron recibir y Juan dijo: Señor, ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y los consuma? Y el Señor le dijo: ustedes no saben de qué espíritu son. ¿Acaso el Hijo del Hombre vino a perder las almas o a salvarlas? O sea, el Señor estaba interesado en que esas almas fueran salvas. Pero lo que había en el corazón de los judíos era: pero es que ellos no merecen ser salvos, Señor, que los cargue el diablo. El Señor dijo: ustedes no saben de qué, ustedes andan con el diablo. ¿Te puede bendecir a Cristo, hermano? Gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, el Señor Jesucristo, el mejor predicador de la historia del Gloria a universo, Dios. Gloria a Dios. porque Él es el mensajero directo del cielo para nosotros, con un mensaje de salvación. El Señor usó, hermanos, los samaritanos para exhibir la amplitud de la gracia de Dios y para contrarrestar el egoísmo altivo de los judíos, que despreciaban los privilegios que ellos tenían y ellos pensaban que merecían tenerlos por el hecho de ser judíos. Amén, hermano. Como pasa, yo me he encontrado, por ejemplo, en la cárcel, personas cuando vamos a Santa Cena que quieren participar en Santa Cena. A mí se me pusieron bravos en el patio de las mujeres, un poco de mujeres allá, porque en un patio le di Santa Cena a una hermana y en el otro a una, y supuestamente habían como 15 todas bautizadas ahí, y me conspiraron y me trataron de todo y no pasa nada. Amén. Dígame lo que quieran, pero es que como el participar de la mesa del Señor quiere decir que yo comparto la misma doctrina, que tengo comunión en las mismas cosas. ¿Cómo yo le voy a dar un pan que simboliza el cuerpo de Cristo a una persona que todavía vive para el mundo? Amén. Entonces yo simplemente a usted, ese día fue mi esposa, y a ella, creo que el cerdo me acompañó, y los otros 4, y la otra que me miraba, que yo no me soy bautizada. Sí, pero usted no vive en plena comunión. Usted no está en plena, o sea, no tiene la misma comunión con nosotros, entonces usted no puede participar, qué pena. Pero es que allá, participe con ellos. Pero yo tengo que salvaguardar el honor de mi Señor y de la obra. Amén, hermanos. ¿Cuánto bendecimos al Señor? Entonces, hermano, cuando nosotros no guardamos los privilegios, por ejemplo, una persona que ya tiene la oportunidad de servir y no lo hace, está desperdiciando esos privilegios. Y los judíos ellos dicen: no, nosotros somos herederos de Abraham, somos hijos de Dios porque somos herencia de Abraham, y vivían peor que los inconversos. Y eso es lo que Cristo les viene a confrontar. No, arrepiéntanse. No penséis que decir que vosotros sois hijos de Abraham, porque aún de estas piedras Dios puede sacar hijos de Abraham. Es necesario vivir a la altura de los privilegios que Dios nos da. Entonces eso produce, que es lo que el Señor me inclinó a hablar en la reflexión. Le invito a que la lean. No sé si la leerán. Amén. Gloria a Dios. Pero ese es un mensaje que Dios me da parte para la iglesia. Cuidarnos de la soberbia espiritual. Amén. Porque queremos un avivamiento y eso sí que estorba el avivamiento. Alabado el nombre del Señor. Entonces los judíos se creían que eran tototes, pero el Señor usó a los samaritanos para derribar eso. Si nosotros vamos un momento al Evangelio según San Lucas, capítulo 17, del versículo 16, hermanos, al 19, encontramos, bueno, desde el 11 está la curación de 10 leprosos. El Señor va caminando, dice ahí en el versículo 11, entre Samaria y Galilea, o sea, va por la frontera entre Samaria y Galilea, y le salen 10 leprosos. Pero resulta que de los 10 leprosos, 9 eran judíos y 1 era samaritano. Los 10 se acercan y el Señor les dice: vayan y muéstrense al sacerdote. Los 10 se fueron creyendo en la palabra de Cristo, que si Él los mandaba ellos eran sanos. Se fueron. Ellos
iban caminando hacia el sacerdote, hermano. Eso es un acto de fe, porque donde ellos duden, lo primero que dicen es: este está loco. Si nosotros nos presentamos así juntos ante el sacerdote, nos castiga y nos mata. Pero como ellos en el corazón creyeron: vamos, que él lo dijo. Yo no sé, así sea cuando vayamos llegando, pero que llegamos limpios, llegamos limpios. Esa es la fe. Amén. Creer por encima de la incredulidad, creer en esperanza contra esperanza, estar plenamente convencido de que Dios lo prometió, lo va a cumplir. Gloria a Dios. Pero resulta que cuando iban de camino, dice la Biblia, que se dieron cuenta que estaban limpios, y los 10 contentos, pero uno solo, dice el versículo 15, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. 9 se fueron a visitar la mujer, porque hacía años que no le podían tocar mi pelo. No podían alzar los chicos. Y mi familia, y mi familia, y mi familia. Uno solo se devolvió ante el Señor. Gloria a Dios. Porque yo pienso que ¿dónde más iban a correr? Un leproso no podía vivir en la familia, tenía que vivir apartado, y yo pienso que lo que más le haría falta era la mujer y los hijos. ¿O no? Gloria al Señor. Porque estar por allá solo, aislado. Pero el otro, ese que tenían en poco, ese que llamaban endemoniado, eso que consideraban así, se devolvió a grito entero. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Y usted qué le pasó? ¿Le paré el pescado? Estoy limpio. ¡Aleluya! Y no me imagino los asesinos de la fe que en todos lados hay. Y los otros 9 se fueron. Me imagino que hasta pegarse una bola de la alegría. ¿Y usted por qué no fue? Usted sí es insensible con su mujer y sus hijos y su mamá. Le digo: mi mamá sí me ha esperado todos estos días, no me ha podido ver, porque me aguante un día más. ¿Qué importa? Yo necesito encontrarme y darle gloria al que me limpió, al que cambió mi vida. Amén, hermanos. ¿Cuánto bendecimos al Señor? Y cuando regresan, 10 fueron sanados, uno solo fue salvado. ¿Y cuál fue el salvado? El samaritano, el que tenían en poco. Fue el que el Señor dijo aquí, dice claramente: no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. O sea, Él está diciendo a los otros que se creen más santos, a los judíos, y y le dice el Señor: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Gloria a Dios. Pero si nosotros vamos al libro de los Hechos, capítulo 1, un texto muy conocido, versículo 8, donde el Señor da la promesa del derramamiento del Espíritu Santo, da también el radio de acción del mismo. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea. ¿Y qué más dice? En Samaria. O sea, el Señor quiso decirle a la iglesia: ustedes no se me van a quedar aquí como los judíos, pensando que solamente ustedes son salvos. Hay que predicarle a todo el mundo. A todo el mundo. Amén. A esos que ustedes creen endemoniados, por eso hay que predicarle a los ladrones, a los viciosos, a los homosexuales, a todos, hermano. Porque Dios puede salvar a todos. Amén. Por eso es que vamos a la cárcel a predicarle allá a toda esa cantidad de gente que por servir a Satanás está allá. En su gran mayoría, porque no todos. Los otros están por error. De todas maneras, sea por delitos o por pecados, están allá. Y hay que predicarles a Jesucristo. Gloria al Señor para siempre. Y mire que la iglesia en el capítulo 8 de los Hechos, bendito sea el Señor. Usted puede bendecir a Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando el Señor les levantó al amigo Saulo a perseguirlo, salieron corriendo. Y dentro de los que salieron se fue Felipe para Samaria y predicaba a Cristo, versículo 4 y 5. Y dice el 6: la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, y había gran gozo en aquella ciudad. ¿Sí ve? Esos que tenían, esos no merecen el reino de los cielos, ¿cómo estaban escuchando la palabra? Atentamente.
Amén, hermanos. Hay veces que uno debe pedirle mucha dirección al Señor en todo y por todo. Pero a veces, no, que yo quiero predicar en fulano porque yo quiero que él sea salvo. Sí, pero si él no quiere. Usted le habla del evangelio y ya va a terminar esto, usted empieza y eso se rasca, se pincha, no sé qué, se para. No quiero oír la palabra. Pero allá hay gente que está anhelando, diciendo como aquel macedonio, pasa por aquí, háblame de ese Salvador. Y quieren escuchar atentamente. Por eso hay que obedecer al Señor. Gloria a Dios. Amén, hermanos. ¿Cuánto podemos bendecir a Cristo? Miren, en el versículo 25 de este mismo capítulo dice: y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. O sea, no es como los judíos pensaban. Por eso es que es un error cuando queremos judaizar la iglesia. La iglesia no tiene que cumplir las prácticas judías. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Por eso no guardamos el sábado, porque no somos judíos. Por eso usted, varón, y yo, nosotros no nos circuncidamos, porque no somos judíos. Por eso no hablamos hebreo, porque no somos judíos, somos colombianos. Amén. Hay una cantidad de cristianos judíos por ahí, con el cuerno y con no sé qué cosa, y que si no es así no son salvos. La Biblia dice que no es así. Es por la fe en Jesucristo. Si un judío quiere ser salvo, tiene que arrepentirse en Cristo Jesús, porque si no, así sea de la descendencia directa de David, se pierde. Necesita a Cristo el Salvador. Amén, hermanos. Amén. Entonces el samaritano era tenido en poco, pero es el que el Señor escoge para dar un ejemplo y para presentárnoslo como el ejemplo digno de imitar. Gloria al Señor. Volvamos un momento, hermanos, a Lucas 10. Gloria a Dios. Entonces, mire que el Señor le presentó primero ¿a quién? Al sacerdote. El sacerdote para los judíos era lo máximo. Era esa persona que estaba más santa. Pero resulta que dice la palabra del Señor ahí en el versículo 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. O sea, el sacerdote, el ungido, vio al necesitado y lo vio de lejos. Y me imagino, ¿quién lo manda? ¿Para qué viene solo? ¿Eso le pasa? ¿Por qué no pidió la ayuda de la policía? ¿Por qué no lo robaron? Chupe, y salió y se fue. ¿Cierto? Como podemos hacer algunos de nosotros cuando vemos a alguien por ahí. ¿Quién lo manda? Llévalo para que aprenda. Eso que se llama indolencia. Y dice Jeremías 48:10: maldito todo aquel que indolentemente hiciere la obra de Dios. Amén, hermanos. Predicarle el evangelio a alguien y no decírselo con ese anhelo que sea salvo, sino usted verá. Mejor quédese ahí con el diablo y se va a quemar en el infierno. Amén, hermanos. Indolencia, pero ¿sabe por qué había esa indolencia? Porque en el corazón del sacerdote había altivez. Él decía: yo soy el sumo sacerdote. Él se escudaba poder decir: ¿qué tal ya esté muerto? Y la ley me prohíbe yo tocar a un muerto así porque voy a cumplir un trabajo ceremonial y me contamino, y entonces Dios me puede castigar a mí. ¿Cierto? Pero no le contaminaban los pecados del corazón. Según él, no le contaminaban los pecados del corazón. ¿Ven? ¿Y qué tenemos mucho cuidado con eso? Porque a veces nosotros decimos: uy, no toques, no mires, no juzgues. No toque, no mire, pero así. Y con la lengua y los ojos y el corazón, ¿qué? Eso es igual de pecaminoso. No, Cristo no dijo: ¿oíste que en la lengua escrito que el que fuera sorprendido en acto de adulterio era, ¿cierto?, enjuiciado o condenado? Mas yo os digo, si todo aquel que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró. O sea, en la ley decía: tienen que agarrarlo en el acto, a los dos. Cristo dice: no es sino que la mire
y mejor dicho, se imagine, ya pecó, ya es un adúltero. Gloria a Dios. Amén, hermano. Por eso hay gente que dice, no, es que yo estoy en la gracia de Dios, la gracia es más exigente que la ley. ¿Cuánto bendecimos al Señor? Gloria a Dios. Pero luego, bueno, él pasó, me imagino ese moribundo, porque no podía ni hablar. La Biblia dice que lo dejaron medio muerto. Pasó luego un levita, que era el ayudante del sacerdote. Dice la Biblia, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó el ángel. O sea, el levita vio, me imagino, el sangrero y se acercó un poquito más. Y cuando lo vio, me imagino que dijo, ay, pobrecito, y cómo le dieron de duro, mano, casi lo mata. Que Dios me ayude. Yo voy a orar por usted para que el Señor me salve. Yo me voy porque es que tengo muchas cosas que hacer. Dios te bendiga. Y salió corriendo. Amén, hermano. Pero al menos se acercó, pero igual no hizo nada. Amén, hermano. Este es, hermano, de aquellos que yo sí quisiera ayudarlo, pero ¿qué dirán? Amén. Gloria a Dios. ¿Qué dirán? Hay gente que por no tener una convicción clara. No, una cosa es participar del pecado ajeno y otra cosa es ayudar a alguien a salir del pecado. Cuando una persona tiene claramente lo que va a hacer bajo la guianza y la ayuda del Señor, puede brindarle una ayuda al necesitado. Amén, gloria a Sin Dios. participar del pecado. Amén, hermanos. Porque es que hay otros que quieren participar del pecado. Véngase para acá. Y se baja la pareja matrimonial del tálamo santo y meten ahí al cuñado que está en adulterio o fornicación. Y maldicen esa cama. Y después dicen, yo no sé qué me está pasando, todo me está viendo al revés. No, pues ¿quién será? ¿Quién metió al diablo de la casa? Amén. No más, no pasó más nada. ¿Cómo se le ocurre, pastor? Respeta que es mi cuñado. Pues sí, pero si no tiene a Cristo, ¿qué me dice la Biblia? Honroso sea en todos el matrimonio. ¿Y el qué? Lecho sin mancilla. O sea, toda cama que se use para fornicar y adulterar no es bendita. Porque mira, ahí le dice, lo juzgará Dios. ¿Sí lo han leído? Gloria a Dios. Gloria al Señor. Ahí está en Hebreos. Gloria al Señor. Gloria a Cristo. ¿Puede usted bendecir a Cristo, hermano? Porque hay gente amañada. No, estamos orando al Señor es cuando nos acomodamos y llevan 3 años acomodándose. 2 años. Amén, hermano. Hoy en día hay un demonio que es el que incita todas esas rebeliones. De que se rejuntan, como decía mi abuela, ustedes están peor que los animales, cásense. Rejuntados. Vamos a ver cómo nos va. Eso no es más. Aquí entre nosotros. Que no nos vean allá en la cámara. No vaya afuera. En las iglesias. Se van calladitos a fornicar. Y llegan de chonticos al templo. Usted tiene que ver el jefe del cielo. En el templo nos saludamos. Ay, mamita, pero después no desquitamos. Tranquilo. Amén, hermano. Amén, gloria a Dios. ¿A quién está metiendo mentiras? Como si los ojos, como si el Señor dijera, ay, pobrecito, mi chinita va a pecar, mi chinito, ay, yo no veo. No, el más abre los ojos y anóteme, ángel, estas bellezas. Anóteme ahí la fecha y la hora para que él diga que si no arrepienten. Señor, ¿por qué me está quemando esta llama? Me hace por y me le abre el librito aquí, le muestra el videito también. Amén, hermano. Sí, porque la gente cree que es que Dios, Él le da vergüenza y le da pena. No, Él abre muy bien los ojos. ¿Cuánto bendecimos al Señor? Gloria a Dios. Pero, hermano, eso hizo el levita ahí, eso. Por eso es el problema de ser así como ni es chicha ni limonada, eso que. Amén. Ni es agua ni es pescado, hermano, eso es un peligro. Pero después dice la Biblia que pasó el samaritano, dice, vino cerca de él. Ya no vio cerca, sino vino cerca de él. O sea, se apersonalizó del problema. Todos los 3 me imagino que iban con un compromiso. Amén. ¿Cierto?
porque no, sabiendo que era tan peligroso esa vía, nadie se iba a ir por ahí a turistear. Iba con un compromiso, pero cuando este hombre ve al otro tirado allá, se le acercó a él. Y yo me imagino que no le preguntó, ¿qué le pasó? Porque era obvio. ¿Sí? Porque a mí la Biblia dice, viéndole fue movido a misericordia. O sea, ni le preguntó nada. Tan solo verle las condiciones en las que lo dejaron, y me imagino ese rostro ahí todo pálido y moribundo, dice la Biblia que el samaritano fue movido a misericordia. El término moverse que utiliza aquí el escritor bíblico dice, es como que las entrañas se conmovieron al querer ayudarlo. O sea, no simplemente decir, ay, pobrecito, y le dieron duro, mano. No, sino, este hombre me lo va a morir acá. Amén. Así estuviera solo, pero él hablaba como si tuviera alguien. Porque cuando es del corazón, hermano, no se siente solo. Alabado el nombre del Señor. ¿Cuánto bendecimos a Cristo? Y mire, hermano, por eso este hombre es un ejemplo digno de imitar. Hermano, este no es como muchos de nosotros, que vamos a un culto por allá y no llevamos ni siquiera un bosquejito para ir preparado. ¿Qué tal me toque predicar a mí? O ni un corito para ir preparado. O que si nuestro coro por un enfermo y se endemonió y ¡ay! Ni acuerdo ahora de mi falta, que tengo que ir por allá y sale corriendo. No, este samaritano iba preparado. Preparado. Porque la Biblia dice que cuando lo vio así, fue movido a su misericordia, se acercó y ¿qué más hizo? Vendó sus heridas. O sea, él sabía cómo ayudar a alguien necesitado. Hermano, un creyente después de un año en la iglesia tiene que saber ayudar. Gloria a Dios. Así no diga amén. Porque, bueno, si solamente vienen los domingos, mínimo fueron 54 domingos que vino, si vino un solo culto. Ahora, si venían dos cultos, son más de 100 predicaciones en el año. Y si viene, puede venir a los 4. ¿Cuántas predicaciones escucha en el año? Y no le quedó nada. Dios no le ha enseñado nada. O sea, en su vida no ha pasado nada después de 200 predicaciones en un año. En más de 50 cultos de oración, supongamos que venga todo. Dios nunca había ministrado. Nunca ha sentido la presencia del Señor. No se ha conmovido. Hermano, por eso es que la Biblia después de un año el Señor empieza a decirle, bueno, muestre a ver qué va a hacer usted. ¿Usted va a ser cristino, cristépeta o qué va a hacer? Y Dios empieza a apretarle la tuerca. Bueno, se compromete, ¿qué va a hacer? Porque ¡Aleluya! Dios no tiene nadie aquí en la iglesia así seculosa. ¿Se decide o se decide? ¡Gloria a Cristo! O aprieta el torniquete. Amén, hermano. ¡Aleluya! Por eso es inconcebible, hermano, que uno no tengo nada que decir. Poder de Dios, no ha pasado nada en usted. No lee la Biblia, no ora, no le pide a Dios, Señor, deme una predicación por si acaso. Y es que, hermano, usted tiene que tener predicación en el corazón, porque si Dios le pone un necesitado en la calle, se encuentra un venezolano que quiere quitarse la vida, usted le dice, ay, espere, busca una bosqueo, a ver qué le predico. No, hermano, es de una. Y acá que busca la bosqueo, de estar dando la pareando ya. Ay, me hubiera esperado, mano. No, eso es de una, hermano, de una. Amén. Lo que es que me hubiera avisado para meterme a menos en 2 días de ayuno, porque yo ahora cómo oro por usted. No, eso es de una. Si tiene unción, la tiene. ¡Gloria a Cristo! ¡Aleluya! Amén, hermano. Este hombre que tenía en la alforja, dice la Biblia que tenía vino, aceite y vino. Y sabía usarlos. Porque qué tal el otro le hubiera dicho, abra la boca, es que con el vino de oliva le sirve mucho. Y le hubiera echado el vino, le hubiera dado a tomar aceite y le hubiera echado el vino en la herida. Usted se imagina, se para esa criatura, pero de dolor. Porque el vino tiene mucho contenido de alcohol. El vino judío era fruto de uva. Imaginen los calores, no hay nevera, no hay nada. Amén. Pero hermanos, cuando la Biblia habla del vino y el aceite es porque el vino, en la Escritura usted encuentra muchísimos pasajes
que el aceite es para sanar. Quiero mostrarle rápidamente en Isaías capítulo 1, el versículo 6. Isaías 1:6. ¿Te puede bendecir al Señor, hermano? Gloria a Dios. Isaías 1:6 dice: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. ¿Sí se dan cuenta para qué era necesario el aceite? Para curar las heridas, para vendarlas y para suavizarlas. O sea, era un proceso de recuperación de una herida. Es que ese aceite de oliva era natural. No era como el que uno compra por acá. Uno dice aceite de oliva 100% virgen. Era mentira. Ya sí lo sacaban, hermano, del monte de los olivos. El Getsemaní, por eso significa eso, lugar de expresión. Allá exprimían y sacaban el néctar. Amén. Y eso lo utilizaban, hermano, para sanar. Por eso allá el profeta Jeremías dice: no hay médico en Galaad. Ahí está en Jeremías capítulo 8, el versículo 22. Mire, dice: no hay bálsamo, en Galaad no hay allí médico. ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? ¿Si se da cuenta la pregunta que nos hace el Señor cuando en nuestra vida no hay aceite? Cuando no hay aceite reservado, ¿con qué vamos a sanar las heridas de otro? Si no hay ni para nosotros. Porque la Biblia dice que el aceite también era para suavizar el rostro. Y si no había ni siquiera para nosotros, ¿cómo va a haber para los demás? Amén. Cristo dijo, allá en Marcos 6:13 dice que debían ungir los enfermos con aceite y eran sanados. El aceite es tipo del Espíritu Santo que trae sanidad. Este samaritano llevaba aceite. Preguntémonos en nuestro caminar si tenemos aceite. Pero suficiente, ¿no? Porque recuerde, las vírgenes tenían, pero para ellas solas no tenían para dar. Este tenía para dar, porque él no iba a vertir todo, porque él seguía de camino y de pronto lo necesitaba. Él derramó aceite, pero no se quedó seco. ¿Qué tanto aceite hay en nuestra vida, amado hermano? Gloria a Dios. Porque allá afuera hay un mundo necesitado, volteado por los ladrones. ¿Y dónde está la iglesia que tiene aceite? Que tiene esa unción para sanar. ¿Pero qué más tenía? Vino. No me emborrachasen. No, hermano, porque un borracho no actúa así. Gloria al Señor. Miren, segunda de Samuel, hay una expresión preciosísima. Segunda de Samuel, capítulo 16, 2. Aunque la Biblia habla más del vino, hermano. Dice: y dijo el rey a Siba: ¿qué es esto? Y Siba respondió: los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino ¿para qué? Para que beban los que se cansen en el desierto. Amén. Gloria a Dios. Aquí está la hermana Evelia, que es casi una médica empírica. Ella en alguna ocasión nos decía, y eso es verdad: vea, ese fruto de la vid, este es de la mejorcita, de la Isabelina, aunque hay otra mejor, pero más chiquitita, pero tiene propiedades similares a la sangre. El problema es que tiene un alto contenido de azúcar, pero tiene propiedades similares a la sangre. Es muy, ¿cierto, hermana? Muy nutritivo. Por eso es que cuando David está huyendo, le llevan, hermano, un mercado, pero no le echaron harina y arroz ni espaguetis. Usted ve lo que le echó, ¿no? Uvas pasas, que eso es muy bueno también, ¿cierto, hermano? Amén. ¿Qué más le echaron ahí? Pan, porque es lo más común. Pero le echaron vino. Y le dijo, ¿para qué? Él no le dijo, ¿y esto para qué? ¿Para celebrar la derrota? No, dice claramente, no era un vino, hermano, para emborracharse. O sea, no era un vino fermentado, era
así, fruto de la vid, fresquito, para que bebieran, ¿quiénes? Los que se cansan en el desierto. Este samaritano sabía que ese viaje, porque él venía de más lejos. El otro venía de Jerusalén, que es la parte alta, y era cerquita el viaje, pero peligroso. Este samaritano venía de lejos, pero desde tan lejos que venía todavía tenía reserva de aceite y tenía reserva de ¿qué? De vino, porque si el viaje era lejos de venida, pues el de ida también es lo mismo. Amén, hermano. Preparado. Y cuando él le da así abiertamente a él, hermano, ¿usted qué cree? ¿Qué él dijo? ¿Este es lo único que me queda? ¿O le escuchó así el cuerpo? A ver, abra la boca, mira, a ver. No, hermano. Yo me imagino que este hombre tenía unas 3, 4 botellas de cuero, que eran las botellas de ese entonces. Amén, hermano. Porque eso le traía vigor al alma, al cuerpo, porque estaba moribundo. Yo le pregunto también a usted, amado hermano, ¿qué tanto vino tenemos para ayudar a aquel que está, que casi arrastra, viene al culto? ¿Cuáles son las palabras que le damos cuando lo encontramos? ¡Ja! Pero está cargando el diablo, ¿no? O le decimos, estamos orando por usted. Ya, no hace falta, pero una pilas. ¿Qué tenemos? ¿Aceite o sidra? Amén, hermano. Porque la sidra sí es alborotadora, dice la Biblia. Amén, hermanos. ¿Qué tanto vino? Repito, no es este vino para decir, gloria a Dios, el pastor habla de vino, que hay que cargar con vino ahí. Yo voy a comprarme uno de esos, mejor dicho, de 100 años para cargar de todos lados. Para pegarme uno cuando me sienta cansado, me pego uno con vino. No, señor. Ojo. Amén, hermano, no van a meter por ahí. El pastor ni siquiera busque la predicación. No, señor. Estoy haciendo aclaración. Amén. Era para que los cansados se fortalecieran. Hermano, a un cansado le dan un trago de vino y le borracha que dormido. Amén, hermano. Era ese fruto de la vid. ¿Y quién es la vid verdadera? ¿Cómo andamos de relación con Cristo? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Porque hay gente que los borrachos se pegan de la boda de Caná. Pero es que el Señor les hizo vino. Sí, pero ¿quién es la vid verdadera? Cristo Jesús. Amén. O sea, Él está refiriéndose era a Él. Mire que es la primera señal, dice Juan capítulo 2. Y la vid verdadera es la última parábola que da antes de llegar a Juan 17, que es la oración en Getsemaní. Había un mensaje espiritual ahí. ¿O hay? Gloria al nombre del Señor. Que no es para tener una licencia de emborracharse, sino es para saber qué tanto estoy dispuesto. Porque si Cristo es la vid verdadera, ¿qué somos nosotros? ¿Y qué se exprime? ¿La vid o los pámpanos? Ah, ahí se callan, ¿no? ¿Qué se echa a la licuadora? ¿Los pámpanos? ¿La vid, el tallo de la vid o lo que está en los pámpanos? ¿Cierto? Eso somos nosotros. ¿Qué tan dispuestos estamos a que el Señor nos permita ser exprimidos para ayudar a aquel que está necesitado? ¿Qué tanto estamos dispuestos a sufrir para que otros sean salvos? ¿Qué tanto estamos dispuestos para darnos a nosotros en rescate por muchos, como hizo Cristo, que está en mi corazón y en su corazón? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Hermano, no debemos olvidar la esencia de la iglesia, que es la salvación de las almas. Yo siempre me hago una regla de 3 simples. Si nosotros ni siquiera vamos a un culto evangelístico, a una campaña, ¿cuándo llevaremos un alma para que se arrepienta? ¡Gloria a Dios! Por eso este buen samaritano es un ejemplo digno de imitar. Este buen samaritano no aparece en las principales páginas de los periódicos ni nada, haciendo nada. Pero aparecen las mejores páginas, que son las sagradas de la Biblia. Y que nos da un ejemplo de que nosotros no podemos vivir en esta vida como por ahí. Y si se cae usted, mirar cómo se levanta. Yo, ojos que no hay corazón que no siente. Yo mejor no me meo. No, hermano. Dios nos abre los ojos para ver la necesidad. Pero no para quedarnos como el sacerdote o como el escriba, como el levita, sino para actuar como el samaritano. ¿Cómo podemos ayudar a esta sociedad de Caín? ¿Cómo? Recuerde, sin perder sus propios recursos.
Porque Gloria a Dios. este hombre, con su propia fuerza, porque ¿a quién más llamaba? Ese hombre medio muerto lo subió, él se bajó de su comodidad que iba en el asno y lo montó a este hombre y se lo llevó él de cabresto y le decía: tranquilo papá, usted ya no se muere, tranquilo, yo sé, aquí estamos cerca a un hospedaje, y allá el hombre del hotel es amigo mío, tranquilo que usted no se muere. Amén. Y lo llevó hasta allá y cuando llegó le dijo: mira, este hombre casi lo matan. Hágame el favor, lo bajó, démele comida, démele la mejor pieza. Tome, ahí tiene. O sea que ese hombre iba limpio. No. Ese hombre llevaba con qué ayudar. Gloria al Señor. Nosotros debemos tener con qué ayudar. Pero si no tenemos comunión con Dios, hermano, ¿cómo vamos a hacer? ¿Queremos ser como quién? ¿Como el levita? ¿Como el sacerdote? ¿O como el buen samaritano? Gloria a Dios. Un ejemplo digno de imitar. Él se dio a sí mismo y cuando regresó preguntó por él y pagó lo que quedó debiendo. A veces nosotros, hermanos, no cumplimos ni con nosotros. Que Dios nos ayude. Gloria a Vamos a ver Dios. bien, mis amados.